Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya nosotros continuamos y es momento de hablar de la política exterior y la necesidad que tendrá el presidente de fortalecer sus relaciones internacionales y el cómo hacerlo. De hecho, el presidente ya estará alistando maletas porque se viene una nueva gira. Viajará en junio a España e Italia. Esta es la primera gira presidencial de su segundo mandato, porque recordemos la gira que hizo de 15 días fue cuando se conoció que fue ya anunciada su reelección, pero ahora esta es la primera gira que hace ya como presidente en este nuevo periodo de gobierno. Ha mencionado la canciller que el mandatario estará en España e Italia. Este es un viaje que tiene previsto para finales de mes de junio y la canciller ha detallado que este responde a una invitación que hizo el rey de España, Felipe VI, a una cena con mandatarios de diferentes lugares del mundo. También el presidente ecuatoriano asistirá a la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio. Después se desplazará a Italia para reuniones de alto nivel con el gobierno de ese país, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni. Esta sería la primera agenda que cumpla en este nuevo periodo presidencial el presidente Noboa, dijo la ministra, la canciller, al programa digital Visionarias. A finales de abril, recordemos, poco después de su reelección presidencial para el periodo 2025-2029, el presidente Noboa ya se reunió en Madrid con el rey para tratar temas de la relación bilateral. En ese encuentro abordado por asuntos delicados, tanto de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo como la 30ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el próximo año en territorio español después de que en el 2024 tuviese lugar en Cuenca. Nova fue el anfitrión de la última Cumbre Iberoamericana, que quedó marcada por no contar con la presencia de ningún otro presidente de Latinoamérica y de ningún delegado de México, ni Nicaragua, ni Venezuela, con quienes el país actualmente tiene rotas las relaciones diplomáticas. Tampoco se consiguió esa cita, una declaración oficial debido a la oposición que hizo Argentina. La visita de Novoa a finales de abril a España se realizó en el marco de esta gira de 15 días, en una gira extensa por 6 países de Europa y Oriente Medio en busca de inversiones y cooperación internacional, algo que para muchos analistas ha sido nunca antes visto, ¿no? Y también comenzó en el Vaticano, donde participó además en el funeral del Papa Francisco, incluyó los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido, Francia. En sus 20 traslados internacionales durante su primer mandato, Noboa visitó 14 países, todo un récord comparado con quienes le antecedieron en el cargo. Bueno, esto respecto a los últimos viajes desde Daniel Noboa, y ahora hay que mirar, bueno, cómo están las relaciones internacionales actualmente, porque sin duda el presidente Noboa tendrá que limar ciertas asperezas. Estos serán los retos que este nuevo periodo, y vamos a ver si es que consigue limar esas asperezas. La política internacional es un escenario de grandes retos, obviamente, para el presidente y va desde definir una postura, un nuevo estilo y también establecer las prioridades. ¿Cuáles deberían ser esas prioridades? Eso le vamos a preguntar a don Alejandro Suárez, quien es director de la Academia Diplomática. Gracias por acompañarnos, Alejandro, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio de estos viajes que ha hecho el presidente, de las prioridades que deberá tener y estas asperezas que tendrá que limar con países donde ha tenido un poco complicadas las relaciones internacionales, como es el caso de México, el caso de Venezuela? Verónica, muchas gracias por la invitación. Tú acabas de hacer un recuento muy completo, muy ilustrativo sobre los viajes que ha realizado el presidente de la República, las giras que ya ha realizado en los últimos meses, la que se propone hacer dentro de pocos días, que definen en buena medida las prioridades del rey. Ujú. Sabemos muy bien que en las prioridades del gobierno del señor Noboa, él mismo lo dijo en su mensaje al posesionarse, entre las prioridades están los temas de seguridad, los temas de cooperación, los temas comerciales, la apertura de nuevos mercados, el incremento de la oferta exportable del Ecuador. Esas son las prioridades en el ámbito internacional. Tú hablas
Tú has mencionado algunas aristas, algunos problemas que tendrían que ser o se debería intentar solucionarlos, superarlos. El tema de México. La canciller Gabriela Sommerfeld ha dicho que el Ecuador está absolutamente abierto a entablar un diálogo con la República de México a fin de superar el problema que mantenemos. Pero por otro lado, la presidenta de México, la señora Sheinbaum, ha reiterado, lo dicho más de una vez, que mientras el Ecuador Ay, esté gobernado por el presidente Noboa, México no tomará ninguna así es. iniciativa para solucionar el problema. Ahora, eso no deberíamos tomarlo como definitivo. Siempre hay circunstancias, siempre hay ocasiones en las que los países pueden dialogar, pueden abrirse, pueden inclusive corregir posiciones, pueden hacer correctivos en beneficio de las relaciones que evidentemente benefician a ambos países, en Así este es. caso Ecuador y México. No nos olvidemos que hay un proceso en curso en La Haya. También la presidenta de México ha dicho que todo está en manos de la Corte Internacional de Justicia y será esa corte la que diga la última palabra. Pero tendríamos que recordar que en La Haya hay dos procesos. El uno incoado por México contra el Ujú. Ecuador y el otro establecido por el Ecuador contra México. Es muy probable que en el primero la Corte falle en contra del Ecuador. Veremos qué es lo que dice con respecto a lo que se ha considerado como una violación del derecho internacional cometido por el Ecuador, pero en el proceso incoado por el Ecuador también hay muchos elementos que comprometen a México. Yo he mencionado que es muy probable que lo que la Corte de la Haya tenga que decir en el segundo proceso tal vez no le va a gustar a México. Pero en fin, repito, pueden darse Y suele circunstancias. tomar bastante tiempo, ¿no? Normalmente los procesos en la Haya son largos, Claro. duran años. Pero repito, pueden darse circunstancias, pueden darse escenarios que cambien la clave de la relación. Repito, en función del beneficio recíproco. Esperemos que eso pueda ocurrir. El Ecuador está abierto al diálogo, ya lo ha dicho la canciller Sommerfeld. En el caso de Venezuela, pues nosotros hemos interrumpido las relaciones diplomáticas con Venezuela, no las tenemos, mantenemos las relaciones consulares con Venezuela. Pero evidentemente en el caso de Venezuela hay un gobierno, el de Venezuela, que está claramente ubicado en una posición radicalmente opuesta a la orientación ideológica del gobierno del Ecuador, y eso ha cerrado las puertas para que se pueda pensar en una restauración de las relaciones. En este tema, lamentablemente, y repito, lamentablemente, hay un condicionamiento ideológico que Así está es. trabando la posibilidad de que los dos países restauren relaciones que las habían venido manteniendo durante tanto tiempo y que Bueno, y eran se rompieron relaciones, justamente con lo que pasó con México, ¿no? claro. Entonces, es conveniente para los dos países. Ecuador y Venezuela tenían una vinculación comercial importante. Había habían varias líneas de exportación de productos ecuatorianos a Venezuela y no sé si es que eh, se puede haber afectado seriamente ese flujo comercial, pero de todas maneras la falta de relaciones diplomáticas entorpece en general el resto de ¿Y relaciones. cómo ve esta alerta que emite el gobierno ecuatoriano para los connacionales de que no podemos viajar a Venezuela, que desaconseja completamente viajar a Venezuela, incluso puede haber riesgos de detenciones arbitrarias, obviamente sin garantías de ningún debido proceso? Yo creo que tiene mucho sentido esa prohibición. Hemos visto que en los últimos tiempos, desde hace buen rato, en Venezuela, las violaciones a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias
incluso casos de tortura, han sido muy frecuentes, han sido cada vez más frecuentes. Y de eso prácticamente no se libra ningún ciudadano y ningún extranjero. Hay en este momento en Venezuela, están en prisión, han sido apresados ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones que no sé si sean válidas, pero el talante del gobierno venezolano, ese talante autoritario, ese talante dictatorial, esa práctica reiterada de violación de los derechos humanos, obviamente levanta alertas. Y eso es lo que ha determinado que el Ecuador y otros países también, Estados Unidos, por ejemplo, desaconsejen a sus nacionales viajar a Venezuela. Bueno, importante es lo que estamos conversando con Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, hablando de las prioridades que debería tener el presidente Noboa y viendo la radiografía actual, porque, bueno, ¿qué nos dice el hecho que, bueno, hayan venido más de 90 delegaciones que asistieron a la posesión de un mandatario, que sin duda no es un hecho menor, pero el hecho que solamente dos presidentes hayan asistido, el caso de Dina Boluarte de Perú y Gustavo Petro, que en un principio, bueno, no, incluso ni aceptaba la ganancia de Daniel Noboa, estuvo aquí, estuvo también armando un poco de relajo, pero bueno, vino. ¿Qué nos dice esto? Perdón, hay muchas razones por las cuales los mandatarios acuden a este tipo de ceremonias, que son ceremonias netamente protocolarias. ¿Por qué asisten los presidentes? Por razones de amistad personal, inclusive, proximidad ideológica, importancia de las relaciones bilaterales, en fin, varias cosas. Pero lo importante no es tanto la presencia personal de un jefe de Estado. Ujú. Lo importante es la delegación del país. Las tomas de posesión, si bien dan oportunidad para diálogos, para entrevistas entre mandatarios, no son ocasiones en las que se va a profundizar la discusión, el tratamiento de temas de toda índole en la relación bilateral. Repito, es una ocasión protocolaria, pero en Claro. esa ocasión protocolaria lo que cuenta es la presencia a través de las delegaciones. En la posesión del presidente Noboa hubo un alto número de delegaciones y eso está muy bien, eso está muy bien. Los dos presidentes que acudieron, que era natural, desde mi punto de vista, que era natural que lo hicieran los presidentes de los países limítrofes, con los cuales el Ecuador tiene una relación mucho más intensa. Claro. Y por otro lado, pues hubo también una representación de alto nivel. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, estuvo el vicepresidente. En el caso de Estados Unidos, estuvo uno de los secretarios de la administración estadounidense, el señor Kennedy, que es alto nivel. Y en fin, en el caso de otros países también. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo ve las relaciones que tiene el Ecuador con los Estados Unidos? Es evidente que el presidente Noboa, desde antes de conocer esta reelección, ha intentado acercarse con el señor Donald Trump. Y bueno, vimos esta reunión que tuvo, por ejemplo, informal en Mar-a-Lago. Vimos también, bueno, con estos acercamientos que ha tenido, que quizás otros presidentes no lo han hecho, pero ¿qué pensar de estas relaciones que se tiene el Ecuador con los Estados Unidos? Yo creo que todo eso marca un muy buen estado de las relaciones con Estados Unidos. Al Ecuador le conviene, obviamente Estados Unidos es uno de los países más importantes en las relaciones bilaterales del Ecuador por varios aspectos, comenzando por el aspecto comercial. Al Ecuador le conviene tener relaciones muy fluidas, muy próximas con Estados Unidos. Y especialmente en las actuales circunstancias, con la presencia del señor Donald Trump Bueno, que ha en hecho la que la presidencia. incertidumbre sea la que reine en la política exterior, además. Pues sí, en todo caso, hemos visto que la relación bilateral con Estados Unidos está en buen camino, está en buen camino. Hay optimismo por lo que se pueda lograr, especialmente en el ámbito comercial. Hay otros temas que son más delicados, el tema de los migrantes, por ejemplo, pero dentro de una buena relación, dentro de una buena comunicación, todos esos temas pueden ser tratados, pueden ser resueltos de la mejor manera. Hay otros temas, Verónica, no sé si puedo mencionarlos. Se han definido ya las prioridades en materia de política internacional, pero hay otros temas en el ámbito de las relaciones internacionales que son también muy importantes y que estoy seguro que el gobierno
los va a establecer dentro de su política internacional, dentro del desarrollo de su política internacional. Por ejemplo, en el ámbito de integración. La integración es enormemente importante. Tenemos un esquema subregional de integración, que es la Comunidad Andina, que ha venido funcionando bien, pero que necesita ser fortalecida. Yo creo que ese debería ser uno de los propósitos, seguro lo va a ser, del gobierno, fortalecer la integración regional y subregional. Luego está, evidentemente, el fortalecimiento de los lazos con los países limítrofes. Tenemos mecanismos de relación para que los vínculos entre los países limítrofes fluyan con mayor facilidad, con mayor eficiencia. Tenemos mecanismos, por ejemplo, los gabinetes binacionales, tanto con Colombia como con Perú. Eso debe ser fortalecido, eso debe ser profundizado. Sin duda. Luego están otros temas en el ámbito multilateral, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apoyo a iniciativas en el ámbito de la protección ambiental. El Ecuador se ha distinguido mucho por su posición muy comprometida con los temas de preservación ambiental, también los temas de derechos humanos. Luego otro tema, el apoyo a la institucionalidad democrática en diversos foros internacionales, en diversas ocasiones, en ámbito internacional, pues el Ecuador creo que se va a comprometer en la línea de apoyar, de promover la institucionalización o reinstitucionalización de la democracia en la región, en el mundo en general, pero especialmente en la región. A propósito de la región, ¿cómo ve el hecho del rol que pueda cumplir Mónica Palencia, quien fue ministra del Interior, ahora como representante del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA? En la representación del Ecuador ante la OEA hay un excelente equipo profesional, de diplomáticos profesionales, que van a ser un gran apoyo para la señora Mónica Palencia. La señora Palencia es una persona con formación jurídica, con un criterio, jurídico muy bien establecido, que le va a servir muy bien en su desempeño en la representación ante la OEA. Y en el ámbito ya específico del desarrollo de los mecanismos, otros temas al interior de la OEA, para eso está el personal profesional, que repito, va a ser, de hecho ya es un excelente apoyo para la embajadora Palencia. En todo caso, ¿qué futuro le augura a las relaciones internacionales en el gobierno de Daniel Noboa? ¿Y cómo ve estos próximos 4 años que será para nuestro país? En el ámbito de las relaciones internacionales se ha dicho una y otra vez, y este gobierno lo ha dicho también, el propósito es tener relaciones con todos los países en función de un criterio eminentemente pragmático. Y creo que en relaciones internacionales debe primar o debe tener un lugar privilegiado el pragmatismo. En las relaciones internacionales importa, pues, evidentemente, el interés, el propósito de favorecer a los intereses del país, los objetivos del país, los objetivos de desarrollo para el país, y para eso está este criterio, esta orientación pragmática, al margen de cualquier tipo de orientación ideológica, al margen inclusive de cualquier tipo de vinculación no política, está el pragmatismo que marca precisamente los objetivos de interés permanente, los objetivos básicos dentro de una política exterior de Estado. Así es. Y junto a eso también la defensa de principios. Un país junto con buscar el logro de objetivos, el logro de metas de desarrollo. Junto con eso, los países en su política internacional deben favorecer todo lo que tiene que ver con principios básicos del derecho internacional, principios básicos en el ámbito de la convivencia internacional. Bueno, importantes retos que tiene el presidente y veamos qué sucede en los próximos 4 años en la política internacional. Yo quiero agradecerle a don Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Verónica.